Si eres electricista y no conoces sobre las magnitudes eléctricas, primero tienes que saber que son propiedades físicas que son esenciales para la electricidad. Entonces, si sabemos que las magnitudes eléctricas son importantes, principalmente hay que conocer qué es un voltaje. El voltaje se considera o se mide, básicamente se mide en voltios. Y esos voltios, si nosotros queremos representarlo en una sola letra, pues su sigla sería V y quedaría como V, ¿verdad? Voltios. ¿Qué quiere decir voltaje? Vamos a imaginarnos que tenemos dos puntos diferentes. Esos dos puntos diferentes tienen cargas diferentes o cargas opuestas, ¿verdad? Cuando tenemos dos cargas opuestas, según la ley de Coulomb, pues obviamente lo que va a haber una ley de atracción, ¿verdad? Donde se van a atraer, entonces va a haber una diferencia de potencial. Nosotros podemos tener que aquí tenemos, por ejemplo, un voltaje cuando hay una carga, ya cuando tenemos electrones que están esperando para compartirse, entre los átomos, ¿verdad? Pues se van compartiendo los electrones, entonces de un punto a otro, aquí ya podemos tener una diferencia de potencial. Es básicamente lo que se necesita para que los aparatos funcionen, o lo que necesita conectarse a la red eléctrica, pues pueda trabajar, para que pueda funcionar. Entonces, también se considera como tensión, porque ya cuando los puntos se unen, por ejemplo, que nosotros cerramos un circuito, aquí conectamos un aparato, vamos a imaginarnos que aquí conectamos un motor, vamos a ponerle aquí un motor, y el motor, una vez que ya se conecta a estos dos puntos, pues obviamente el motor va a empezar a funcionar, y aquí se va a cerrar un circuito. Básicamente el circuito se va a cerrar y va a haber un flujo, ¿verdad? Un flujo de electrones. La siguiente sería conocer lo que es, vamos a representarlo como corriente. Y la corriente se dice que su unidad de medida es amperes. Y amperes se representa con su sigla sería la A. Corresponde a corriente. Y corriente se representa como intensidad. Entonces, ¿qué es amperes? ¿O qué es la corriente? Bueno, amperes es la unidad de medida, pero lo que vamos a medir es la corriente, y la corriente es el flujo de los electrones que circulan por un conductor. Imaginemos una extensión larga de unos 30 metros. Esa extensión larga va a estar llegando a donde vamos a conectar un taladro. Ese taladro va a estar ocupando, va a necesitar consumir para que pueda funcionar. Entonces, al momento de que va a estar consumiendo, pues va a estar jalando, ¿verdad? ¿Qué va a jalar? Pues los electrones. Y los electrones pues van a estar en movimiento. Y ese movimiento se va a representar, el que va a haber de electrones, como va a ser la velocidad y el flujo que llevan esos electrones, pues se va a representar, si nosotros lo queremos medir, la única forma sería en amperes. El otro es voltaje, corriente y resistencia. La resistencia se mide en ohms. Y la resistencia es la oposición de la corriente. Si el cable es más grueso, va a tener menor resistencia porque no se está resistiendo, al contrario, me está dejando que fluyan los electrones. Ahora, si el cable es más delgado, va a tener más resistencia porque no va a ser capaz de que los electrones circulen correctamente o que fluyan por ese conductor. ¡Wow! Y así podemos dar muchos ejemplos. Si nosotros queremos medir la resistencia, pues recuerden que en el multímetro va a aparecer como ohms. Entonces va a aparecer como ohms y tienen que, por ejemplo, vamos a medir un cable. Yo agarro el puro cable de una punta a otra, mido la resistencia y me tiene que marcar algún valor. Si yo, por ejemplo, el cable, vamos a suponer que el cable que yo midiera de 1 metro y mido uno de 10 metros, pues obviamente, ¿qué va a pasar con su resistencia? Si sabemos que a mayor longitud aumenta, por ejemplo, su resistencia. Si yo, por ejemplo, tengo más longitud, pues la resistencia va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya va a ser más difícil de que los electrones lleguen correctamente. Entonces,
Por eso mismo hacen los embobinados y empiezan a hacer así varias vueltas y varias vueltas porque aumenta más la resistencia. Lo que son las magnitudes eléctricas es una proporción. Si yo, por ejemplo, ajusto cierto valor, pues obviamente todo tiene que cambiar. Pero cabe destacar que la resistencia va de la mano, por ejemplo, se tiene que apegar al voltaje y a la corriente. La resistencia tiene que pegar a estos dos. Pero ya viéndolo bien en escalas como estas, por ejemplo, pues obviamente todo esto va a ser proporcional. Si yo subo una cosa, pues la otra va a cambiar. O viceversa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Ya sabemos que esto, bueno, la idea nos dice, el flujo de los electrones que circulan por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión que se le aplica e inversamente proporcional a la resistencia de dicho conductor. Entonces, quiere decir que nosotros pues obviamente nos tenemos que apegar, la resistencia se tiene que apegar a esto. Si no es capaz, pues obviamente no sería correspondiente o correcto nosotros meter un cable que no cumpla con esa resistencia, ¿verdad? Vamos con la siguiente. La siguiente sería, tenemos que es potencia. La potencia se mide en watts y también se puede considerar en kilovatios. Nosotros aquí en México, nosotros lo representamos como watts. Cuando hablamos de watts, hablamos que la potencia es una energía. Nosotros sabemos que para nosotros medir la potencia, pues necesitamos tener energía. Ya sea una energía que se transfiera, otra energía que se consuma. En este caso, si nosotros vamos a transferir una energía, hablamos que, por ejemplo, pueden ser los paneles solares o pueden ser centros de generación que mandan una energía. O en su defecto, por ejemplo, cuando no se manda la energía, pues puede ser cuando se consume. Estamos hablando de, si nos imaginamos en la casa, cuando se conectan los aparatos, están consumiendo energía. Y la energía se mide en joules. ¿Qué quiere decir joules? Es el trabajo, pues en este caso la unidad de medida del trabajo cuando hay un movimiento, cuando los electrones están fluyendo, están circulando por un conductor, porque un aparato está funcionando, está activo, ¿verdad? Obviamente, ya todo tomando en cuenta, en consideración todas estas magnitudes que ya mencionamos, cuando ya el aparato está activo, pues obviamente está demandando energía eléctrica, ¿verdad? O sea, él necesita energía para poder funcionar. Mientras que la energía es la capacidad de realizar un trabajo o producir un cambio, la potencia es la rapidez en la que se realiza el trabajo o se transfiere esa energía.